¿Por qué el equipo de abogados de Zapatero y sus socios, defensores, asesores, portavoces en todo tipo de medios están intentando impedir que un teléfono que tiene aquí la policía estadounidense acabe en la causa que tiene abierta el expresidente de gobierno en Madrid? ¿Qué hay en ese teléfono? ¿Por qué ese teléfono de uno de los socios, contactos, enlaces de Zapatero en Venezuela, para que se le tema tanto, para que se esté intentando pintar la existencia del clonado de ese mismo teléfono como nada más que una persecución política del trumpismo en contra de uno de los grandes iconos de la progresía y la izquierda internacional? Hoy, en mi informe, ¿a qué le teme Zapatero en Estados Unidos? Gracias por acompañarme. Bueno, todo esto no se origina en Estados Unidos, la causa contra Zapatero, ni muchísimo menos. No porque Estados Unidos no tuviera evidencias de las gestiones, contactos de Zapatero en Venezuela, China y otros sitios, que las tenía. No, no. En realidad, todo se inicia en Europa por una serie de gestiones llamativas en Suiza, Francia y en España. Y ahí es cuando la Audiencia Nacional y la policía empiezan a investigar y se encuentran pues con una serie de evidencias de que Zapatero, como se dice en uno de los autos, es el vértice de una red posiblemente de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Luego ya aparecerían esas joyas dignas de una reina dentro de una caja fuerte que, según los muchos amigos de Zapatero en medios públicos y privados, pues en un principio eran casi que compradas en un tenderete en una playa, luego pasaron a ser regalos que no se tenían por qué declarar de gobiernos extranjeros y bueno, pues ya se verá en otro juicio que se va a abrir sobre de dónde procedían esas joyas y si se pagaron los impuestos debidos o no. El caso es que una vez se inician estas pesquisas, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, la Policía Nacional empiezan a mirar a Estados Unidos. ¿Y por qué a Estados Unidos? Bueno, pues porque lo he contado en más de una ocasión, hay transferencias identificadas aquí en el Tesoro de Estados Unidos, pagadas por Plus Ultra, la aerolínea que consigue el rescate, a una cuenta en Suiza que se conecta con una gran trama enorme, gigantesca de corrupción en Venezuela, de alzamiento de bienes, lavado de dinero y corrupción que tiene que ver pues con todo, con el petróleo, con el oro, con la ayuda alimentaria y con todo lo que se pueda uno imaginar del entramado de la dictadura chavista con Nicolás Maduro al frente. El Tesoro identifica esa transferencia, ve que viene de Plus Ultra y entonces empieza a identificar a gente del entorno de Plus Ultra que podría haber movido dinero a una cuenta en Suiza utilizada para el lavado de dinero de todo tipo de régimen, no solo el venezolano, sino también el ruso, iraní, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos avisa a sus socios. En España hay constancia de que Plus Ultra puede ser un instrumento de lavado de dinero y de latrocinio del régimen chavista. Bien. Plus Ultra pidió un rescate a España, pero es que también pidió medidas de alivio a Estados Unidos. Y Estados Unidos se las denegó. Plus Ultra dijo que necesitaba medidas durante la pandemia de alivio económico porque consideraba que era esencial cubrir las rutas que no se le estaban autorizando en Estados Unidos y Estados Unidos lo denegó. Pero es que cuando Plus Ultra escribe a las autoridades reguladoras aquí en Estados Unidos, acepta ponerse bajo la jurisdicción estadounidense. Entonces hay una serie de correspondencia que yo he visto en la que Plus Ultra entra en una serie de contactos con Estados Unidos y Estados Unidos empieza a investigarlo. Y ahí entra Rodolfo Reyes, el famoso contacto de Zapatero, uno de los accionistas de Plus Ultra, que entra aquí en Estados Unidos, en Miami, en el año 21, con un visado estadounidense. Entonces, ahí Estados Unidos lo detiene, lo retiene en el aeropuerto, mejor dicho, lo interroga, le captura los dispositivos y los dispositivos son clonados. Y ahí hay un teléfono en el que aparecen una serie de mensajes incriminatorios de él con Zapatero. Entonces, esto, la cooperación bilateral que tiene Estados Unidos y España, acaba poniéndose en conocimiento de España y ahí se comparte el clonado del teléfono. Esa es la vía, ¿no? Además, como a Reyes se le retiene el aeropuerto de Miami
cuando es retenido por inmigración, extranjería, es la agencia Homeland Security Investigations, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, que es del que depende la frontera y la seguridad fronteriza y las aduanas. Entonces esto acaba en manos de esa agencia. Esa agencia tiene presencia en 80 países, tiene colaboración estrecha con autoridades de esos países. Y uno de esos países es España. Hay presencia de esa agencia en Madrid, en la embajada estadounidense en Madrid. Y ahí está esa cooperación. Y ahí pues hay una relación muy fluida que va en las dos direcciones. Estados Unidos apoya a España, España apoya a Estados Unidos. Las detenciones de delincuentes estadounidenses en España, de hackers rusos, pues todo esto es fruto de una cooperación muy estrecha. Combatir la mafia rusa, combatir la mafia ucraniana, combatir la mafia lo que sea. Todo pasa por España y hay una relación bilateral muy, muy estrecha. Paralelamente, también es cierto que aquí a la administración Trump se le hace sabedora de las gestiones de Zapatero. No es un desconocido, Zapatero, de la administración Trump, ni muchísimo menos. Desde el momento en el que como líder de la oposición no se levanta a saludar la bandera, pues yo imagino que aquí ya tendrán constancia diplomáticamente y la inteligencia de quién es este señor, simplemente pues porque hace gala de un antagonismo a Estados Unidos. Él llega primer ministro, presidente del gobierno, en el 2004 y saca las tropas. Y aquí, pues, Zapatero, en aquella época, por citar un reportaje del País de aquella época, de cuando Zapatero era presidente, no es bienvenido, es una persona non grata aquí en Estados Unidos. Zapatero intentó cambiar esto, porque a él, una vez sale de la presidencia del gobierno, se le encarga por parte de algunos políticos demócratas, no se le encarga, pero se le sugiere que puede ser una buena idea que él medie con Venezuela. Entonces, Zapatero, a partir de su salida del gobierno, empieza a hacer esos viajes a Venezuela, a entablar amistad, relación con Maduro, relación con los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, etcétera, etcétera. Y es cierto que hay algunos políticos demócratas que eso lo ven con buenos ojos, pero ya en la primera administración Trump y sobre todo en la segunda, hay una clara constancia, como a mí se me ha dicho, de que se considera a Zapatero finalmente parte del problema, porque sus cientos de viajes a Venezuela no han dado de sí nada más que oxígeno a la dictadura. Él se presenta como un artífice de excarcelación de presos, alguien que ha ayudado a los derechos humanos, a la liberación de muchos de los presos políticos, pero no es así. Ha sacado de prisión a gente, el mismo sacarla y llevársela a España en este caso, pues los podemos contar con los dedos de dos manos, una si me apuráis, ¿no? Entonces no es alguien que tenga mucho que demostrar de estas gestiones humanitarias. El caso es que aquí se tiene constancia políticamente porque también se tiene mucho contacto en la administración Trump con Vox. Y aquí han venido eurodiputados, políticos de Vox, que a lo largo de los años han ido informando de varias cosas que consideran que en la esfera iberoamericana, sobre todo, es decir, Latinoamérica, Iberoamérica, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, España, Portugal, pues pueden ser de interés para Estados Unidos, sobre todo con esta doctrina Monroe o Donroe que Trump quiere ahora volver a instaurar, que es básicamente que la esfera de influencia de Estados Unidos es todo el continente americano. Bueno, ahí ha habido, es verdad, contactos de Vox con gente muy destacada dentro de la administración Trump. Pero eso no quiere decir que Vox haya impulsado nada, no, simplemente pues, ha presentado informes, ha hablado de ellos y se ha presentado ahí, pero esta cooperación es policial, es bilateral. Yo no sé realmente cuál es la situación migratoria aquí de Zapatero, si tiene visado, si no tiene visado de entrada. Es cierto que cuando el número 2 de la diplomacia de Estados Unidos, el año pasado, hace unos meses, Christopher Landau, le pusieron en redes sociales un enlace diciendo, mira, Zapatero, con estas gestiones, con el régimen chavista, esto antes de la captura de Maduro, él puso un mensaje de quita visas, ¿no? Como estaba básicamente advirtiéndole de que podían quitarle el visado. Yo le pregunté a Landau por esto en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que mm, y le pararon a aquel tipo que iba a disparar contra Trump y contra quien fuera, pero unos momentos antes estuve hablando con él y dije, oye, esto de Zapatero, se le retiró el visado, ¿cómo fue? Y él se sonrió así, y la verdad que no me quiso dar muchas más claves, pero tampoco me lo negó tajantemente. Yo le pregunté por cuál era su opinión o cuál era la opinión de la administración Trump o del equipo del secretario de Estado Marco Rubio sobre Zapatero y no quiso entrar en más detalles, ¿no? Pero está claro que diplomáticamente aquí se ha considerado a Zapatero como alguien que no ha ayudado precisamente en lo que era la prioridad de la administración Trump, que era que Maduro saliera del poder. Zapatero fue en muchas ocasiones a verse con Maduro y básicamente Maduro nunca permitió que se celebraran elecciones libres, ni siquiera permitió una observación independiente de las últimas, ¿no? Y aún así las ganó
la candidatura, según las actas, de María Corina Machado, que fue inhabilitada a pesar de todo esto, y Edmundo González Urrutia, y tuvo que ser Estados Unidos el que finalmente quitara a Maduro de en medio y se lo trajera aquí. Bueno, ahora está Delcy Rodríguez. Es curioso también que Delcy Rodríguez recibiera en el Palacio de Miraflores, días después de ser instaurada en la presidencia de Venezuela por Trump, a Zapatero, pero ahora no haya habido tampoco ningún gran pronunciamiento. Zapatero como que ha desaparecido de Venezuela, de repente no era nadie, era alguien que pasaba por ahí. Bueno, la otra parte importante aquí es la que está judicializada, y la que está judicializada es grande, y también toca el caso Zapatero en determinados puntos. Primero, está Maduro en prisión, en un caso de corrupción y narcoterrorismo. Tiene que ver con el cártel de los soles. También su mujer. Ahí no le toca nada de lo de Zapatero, pero el caso de Alex Saab, que es el testaferro de Maduro, que fue extraditado por segunda vez, pues ya fue extraditado una en el 20, después fue indultado por Joe Biden y ahora está pues en prisión otra vez porque ha sido extraditado por segunda vez, todo un récord. Este hombre está siendo juzgado ahora por un caso de corrupción que tiene que ver con la ayuda alimentaria, es decir, comprar comida podrida, venderla como si fuera oro en Venezuela y quedarse con el dinero que supuestamente le daba a Maduro y esto pues lavarlo. Esto explicado muy sencillamente. El caso es que la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, sale de Venezuela unos años antes y cuenta que había grandes tramas de corrupción de Alex Saab, su socio Álvaro Pulido, que también está en otra causa judicializada aquí, que tiene que ver con PDVSA, petróleos y demás, y Rodolfo Reyes. Esto lo dice Luisa Ortega y lo denuncia en varias capitales internacionales, Madrid y aquí. Entonces aquí empieza a haber constancia de que este tal Rodolfo Reyes puede estar implicado en causas de corrupción. Esto es lo que alega Luisa Ortega. Tampoco se ha judicializado, que sepamos abiertamente, nada contra Rodolfo Reyes. Puede ser que esté bajo secreto de sumario, aquí es bastante común, pero no tenemos constancia de ello. Y bueno, pues ahí eso, claramente Rodolfo Reyes ha estado en contacto con Zapatero. Luego, el abogado, cuando en su primera extradición de Alex Saab, el testaferro de Maduro, era Baltasar Garzón, también otro aliado de Zapatero en España, dentro de la misma órbita política, los dos en el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera. Es decir, es gente que tiene también cierta afinidad política, ¿no? Luego está el tema de la mina de oro, otro tema que yo creo que es importante. Zapatero lo ha negado en muchas ocasiones, muy airado en entrevistas que se le han hecho, diciendo, no, a mí me han dicho que yo tenía una mina de oro. Bueno, esto lo dijo en realidad una senadora colombiana que ya falleció, Piedad Córdoba, dijo que a Zapatero, que él le había dicho que le habían regalado una mina de oro. Entonces la mina de oro siempre ha parecido un mito, pero es que ahora aquí se han publicado una serie de informaciones en las que hay un excongresista republicano que hizo una serie de gestiones en Venezuela, muy por su propia cuenta, intentando que Delcy se mantuviera en el poder y él servir como de enlace aquí en Washington. Se llama Aaron Schock, que ahora actúa como lobista, ya no es diputado. Y según ha publicado el medio político aquí en Estados Unidos, a él también Delcy le prometió una mina de oro. Entonces se ha vuelto, y de hecho en ese reportaje dice, bueno, es que fue un modus operandi de Delcy prometer intereses en minas de oro en una de las zonas más ricas en este material en Venezuela. Para hacer este shock, incluso llegó ya a buscar a quién le refinara el oro y todo esto. Bueno, realmente algo que parece de película de Hollywood, pero no lo es. Y claro, ahora aquí mucha gente empezó a decir, ¿a quién le prometió Delcy minas de oro? Porque igual es además un sector lleno de corrupción en Venezuela, en el que se ha sacado el oro también, se han sacado maletas con lingotes de oro, según han denunciado varias agencias de investigación aquí en Estados Unidos, y se llevó oro de Venezuela, lo llevó en algunas ocasiones que Delcy y otros jerarcas del régimen a Irán, a Qatar, a Emiratos, a Turquía, etcétera, etcétera. Recordemos aquel famoso viaje de Delcy, también con mediación de Zapatero, a Madrid, a pesar de las sanciones en el 20, que acabó siendo un escándalo y que facilitó o que acabó pringando en él el exministro José Luis Ábalos. En fin, todo esto apunta a una enorme trama de corrupción en la que claramente Zapatero no está en el centro, pero, según se sospecha ahora en España, era parte central de eso. Y lo que tienen miedo, por responder a la pregunta de este informe, es a que se sepa todo el alcance de los contactos de Zapatero con gente clave en esta rama. Por eso ese interés de presentar esto como si fuera una caza de brujas política y no como lo que es una cooperación de dos socios en contra de sospechas muy graves de corrupción. Nada más. Muchas gracias por acompañarme esta semana.